Bueno, pues muy buenas noches, agradezco la invitación. Creo que la tecnología hoy nos ha jugado malas pasadas y ahorita ya me ventaneo que tengo un hijo de 2 años y tengo toda la colección de Cricri junto con las presentaciones. Pero bueno, para no hacer más larga la sesión, yo voy a enfocarme más que en el abordaje puramente diagnóstico de herramientas ya bien determinadas con una utilidad ya muy precisa, un poco más bien en cómo la genómica nos ha ayudado o nos ayuda a definir nuevos potenciales marcadores y algunos que seguramente en un futuro ya muy cercano estaremos usando. Ahorita ya con algunas indicaciones muy puntuales, pero en un futuro cercano para más indicaciones con toda seguridad. Entonces, bien, el desarrollo de todas estas herramientas obviamente ha ido de la mano del desarrollo de nuestro conocimiento. Número uno, de en dónde yace la información que se expresa y que da función a todas las células de nuestro cuerpo, a todos nuestros órganos, aparatos y sistemas. Y de la par de ir descubriendo el dónde y el cómo se expresa y finalmente se manifiesta en los tejidos, en las células, esta información, se han ido desarrollando las herramientas que nos han permitido, a fin de cuentas, analizar esa misma información para fin de identificar, en el caso específico de cáncer de mama, subgrupos específicos de pacientes para poder administrarles herramientas terapéuticas específicas o definir subgrupos que sean candidatos a tal o cual medida terapéutica. De esta manera, y haciendo un recuento así a vuelo de pájaro de estos hallazgos, bueno, vamos desde la descripción de la estructura del DNA, cuando se tuvo conciencia de qué era la molécula en la cual se guardaba la información genética, hasta el estudio de esta por medio de secuencias cortas que nos podían permitir ubicar secuencias específicas que nos interesara buscar en ese material genético, el poder finalmente descifrar una a una las pares de bases de un segmento de esa información genética, y llevado a la clínica este tipo de hallazgos y este tipo de metodologías para analizar la información genética, el poder empezar a ligar alteraciones en genes a enfermedades como fue el primer gen ligado a una enfermedad que fue la enfermedad de Huntington, y posteriormente alteraciones de otra índole como las translocaciones que como vemos aquí, la primera asociada a una neoplasia humana fue la translocación 922 en la leucemia amiloide crónica. Siguiendo con las metodologías que se desarrollaron en esta carrera, la PCR, la secuenciación automática, la PCR en tiempo real y finalmente a la secuenciación masiva que, aunque es posterior a estos hallazgos que yo plasmo aquí, finalmente actualmente nos permite secuenciar genomas completos en tiempos récord. La secuenciación completa del genoma que se dio en 2001 llevó años realizarla, cuando hoy en una semana podemos obtener el genoma completo de una persona. Como ven, se han abreviado mucho los tiempos y los costos. Esto nos permite, este avance nos ha permitido evaluar una gran cantidad de información, una gran cantidad de la información contenida en el DNA y en los mecanismos para su expresión de manera simultánea. Y precisamente eso es lo que nos ha llevado a descubrir algunos nichos, algunas alteraciones en genes o en vías de estos genes que nos permiten separar pacientes para dar un tratamiento. Curiosamente, aunque la plática trata de oncogenómica, no necesariamente son hallazgos genómicos los primeros que se han empezado a emplear de manera, podemos decir ahorita ya rutinaria en la práctica clínica. Y por ello mismo me parece importante puntualizar en qué contexto aparecen diferentes herramientas. Al hablar de oncogenómica o de genómica, estamos hablando de DNA, su secuencia y la composición de toda esta colección de genes que cada ser humano tiene. Estos genes, para poder expresarse, tienen que convertirse en RNA y en proteínas, de tal manera que nosotros podemos analizar el flujo de esa información mediante otras herramientas y podemos analizar, por ejemplo, el transcriptoma, los transcritos de RNA, y generar perfiles, por ejemplo, que me permiten identificar grupos de pacientes. Como decía ahorita en cáncer de mama, si bien sabemos que las alteraciones genéticas son la base del cáncer y si bien hay alteraciones genómicas bien conocidas en el cáncer de mama, no fueron de las herramientas que potenciaron el tratamiento y el manejo de los pacientes con cáncer de mama, sino las herramientas novedosas de análisis multigénico en realidad cayeron en este ámbito de la transcriptómica. Las comentaré brevemente para pasar finalmente a la genómica y, como comentaba ya, ejemplos de los hallazgos en esta que empiezan a tener relevancia. Otras relaciones entre estas maneras de abordar el estudio del flujo de la información genética sería el
integrar vías metabólicas, es decir, genes que se están expresando, y que si estoy expresando una serie de genes que generan una vía, pues voy a estar teniendo un efecto fisiológico, un efecto en la célula, como comentaremos más adelante, e incluso la relación, por ejemplo, de información metabólica con información de transcritos, con información de alteraciones genéticas, es decir, un análisis simultáneo de diferentes aspectos de la biología tumoral que nos aportan más información y que hoy en día son herramientas, si bien no para una aplicación clínica rutinaria, sí al alcance para poder identificar nuevos potenciales marcadores. Haciendo un recuento de cómo esta información ha permeado y la aplicación que ha tenido en cáncer de mama, bueno, pues en el diagnóstico, buscando tener, en el diagnóstico de la enfermedad, buscando poder tener información que nos ayudara en el tratamiento de la paciente, podemos hablar desde datos clínicos y histológicos, que fueron los primeros que se emplearon para poder decidir tratamiento en pacientes, a variables más estandarizadas, como sería tamaño tumoral o más bien el estatus, el estadio de la enfermedad, pasando por el estatus ganglionar, elementos todos que son en realidad variables pronósticas. De alguna manera, la manera en la que se empezó a abordar el cáncer de mama, como otros neoplasias malignas en el humano, fue: busquemos un grupo de pacientes, separar un grupo de pacientes que tengan un alto riesgo de tener una evolución de la enfermedad rápida, de tener un desenlace fatal en un lapso breve, y enfoquemos tratamientos agresivos a estas pacientes, como podrían ser la quimioterapia o la radioterapia. Y aquellas pacientes que no tuvieran este tipo de condiciones, se les podría ofrecer una alternativa terapéutica menos agresiva, buscando causar menos daño. Como sabemos, hay efectos colaterales importantes en las terapias antineoplásicas convencionales, como quimioterapia y radioterapia. De este tipo de parámetros se empezó a pasar a, ahora sí, marcadores moleculares que, si bien me pueden predecir también pronóstico en los pacientes, me pueden decir un poco cómo van a evolucionar. Todos sabemos que el grupo de pacientes con sobreexpresión de HER2/neu tiene una enfermedad más agresiva que aquellas con receptores hormonales positivos. Bueno, tienen una connotación pronóstica. Sin embargo, también empezamos a tener ya con estos marcadores una utilidad predictiva. El que el tumor de la paciente expresara receptores hormonales o HER2 me permitía empezar a administrar maniobras terapéuticas como terapia hormonal o como trastuzumab para poder combatir la enfermedad. Y hoy en día nadie duda que esas son herramientas estándar, rutinarias, que se tienen que hacer en cualquier caso de cáncer de mama. Y bueno, particularmente HER2, si bien, y me voy a regresar al anterior, si bien estos marcadores moleculares se buscaron primero a nivel de proteínas, en el caso de HER2 hay la connotación particular de que esa sobreexpresión de la proteína guarda relación con una alteración en el genoma particular, que es la amplificación de HER2. De manera que podemos decir que esta es la primera herramienta genómica que se pudo emplear en cáncer de mama, puntual, dirigida nada más a un gen. Y esto queda fuera del contexto que estamos platicando actual de análisis simultáneo de muchos genes. De tal manera que esto es lo convencional. Voy a dar el brinco ahora a qué podemos hacer. Y como comentaba, con las nuevas herramientas. Y como comentaba, en realidad no fue la genómica la que rindió unos frutos en tener herramientas, marcadores que nos permitieran hacer manejos diferentes y personalizados en la población de pacientes con cáncer de mama, sino más bien fueron perfiles de expresión, es decir, el análisis de qué RNAs están expresando la célula para identificar biología tumoral y definir en primera instancia, por ejemplo, subtipos moleculares del cáncer con connotaciones pronósticas, al menos hasta ahí apenas pronósticas, de la evolución de los tumores, que sin embargo definen grupos biológicos muy sólidos, muy distinguibles unos de otros, y que por consiguiente, al abundar en su estudio, hemos llegado a tener herramientas más dirigidas para su tratamiento. De tal manera que, bueno, estos perfiles de expresión génica, donde se analiza el RNA que están expresando las células del tumor hibridando en chips de DNA, o mediante plataformas de PCR, hoy en día los tenemos disponibles comercialmente y de alguna manera para la práctica clínica habitual en dos firmas genómicas que son las más bien posicionadas y de las que se ha acumulado suficiente información como para permitir el empleo en la práctica clínica, que son Oncotype y MammaPrint. Como decía, MammaPrint basada en hibridación con chips para definir un perfil de genes, y Oncotype basado en un perfil de genes pero determinadamente PCR en tiempo real.
Aquí tenemos básicamente un resumen de lo más importante de tanto el tipo de paciente al que se aplican, el tipo de muestra, la aplicación que tienen estas firmas. Y, por ejemplo, con MamaPrint aplica para cualquier estatus de ER2, no así, por ejemplo, en Oncotype, solamente ER2 negativo. Las diferencias en la muestra, si bien ambas se pueden hacer en tejido en parafina, Oncotype fue desarrollado en tejido en parafina, y MamaPrint fue desarrollado en tejido fresco, adaptado a tejido en parafina, y las aprobaciones actuales aplican exclusivamente a tejido fresco. Si bien ya se puede hacer en tejido en parafina, no tiene aún completo el proceso de las aprobaciones regulatorias para, en esa plataforma o partiendo de esa base de material de esa muestra, a tener la aplicación con todos los lineamientos que debería de tener para aplicarse rutinariamente. Por otro lado, una diferencia importante, MamaPrint solamente da valor pronóstico, aunque también nos aporta información del subtipo molecular, los resultados que se proporcionan, y Oncotype tiene tanto valor pronóstico como valor predictivo, de tal manera que esta es una herramienta muy útil, dada esta última característica de aportar valor predictivo para poder definir grupos de pacientes en los cuales el riesgo de la posibilidad de responder a un tratamiento de quimioterapia sea más importante, y en estas administrar quimioterapia y en pacientes que no caigan en ese grupo, a poder no administrar quimioterapia, salvando a los pacientes o evitándoles a los pacientes todos los efectos colaterales que esta puede causar, que en ese grupo de pacientes no tendrían realmente una justificación, dado que no se espera una respuesta adecuada con el tratamiento de quimioterapia, o que aporte algo a la salud de la paciente en el tratamiento con quimioterapia. Estas ambas firmas están ya recomendadas en diferentes guías, como St. Gallen, como es para el caso de Oncotype, las guías de la Sociedad Americana de Oncología Clínica o del NSCN. ¿De acuerdo? Insisto, es un pequeño resumen de su aplicación. Y pasando, insisto, esto es transcriptómica, pasando realmente a la genómica en el momento actual, ¿qué ha aportado y qué viene en puerta de marcadores o herramientas que nos permitan separar grupos de pacientes para dirigir un potencial tratamiento? Pues bueno, hay que decir que la información que nos sirve hoy de base para este tipo de estrategias se empezó a acumular precisamente en base a proyectos que, como comentaba el doctor Oscar, buscaron secuenciar todo el genoma de las células neoplásicas para las diferentes neoplasias, tratando de integrar el llamado atlas del genoma del cáncer. Bueno, mama fue obviamente como una neoplasia prioritaria, fue uno de los cánceres en los que hubo interés por ser uno de los primeros, y se llevaron a cabo estos estudios, estos análisis, encontrando pues toda una serie de mutaciones, sin embargo algunas que tienen prevalencia importante, más allá de las demás, o sea, muy por encima de las demás. En este esquema se muestra cada una de estas pequeñas elevaciones en magenta, en morado, son mutaciones que se encontraron en el genoma en este caso, los primeros grupos de pacientes son grupos pequeños de 40 a 50 muestras. Actualmente hay grupos de 1800 muestras secuenciadas de esta manera, y encontrando reproducibilidad en los resultados que se encontraron desde el inicio. Dos de los principales genes mutados en cáncer de mama, pues ya en base a abordajes genómicos, la proteína P53 y PI3K. Aquí tenemos toda la serie de principales mutaciones, creo que son 40 o 30 mutaciones principales encontradas en los tumores de cáncer de mama. Vemos las dos que ya comenté como el primer lugar. Sin embargo, más allá de, insisto que esto se repite en diferentes estudios, con diferentes números de pacientes incluso, un dato importante a resaltar es que de estas mutaciones, algunas son en vías, confluyen en la misma vía. Y aquí es donde recae la importancia de esta información, en que en la vía de P3K, de estas principales mutaciones en cáncer de la mama, todas esas que están aquí señaladas forman parte o influyen en esa vía. De tal manera que es una vía importante definitivamente en cáncer de mama, y al poder identificarla como una vía importante en el cáncer de la mama, bueno, fue el punto de partida para decir, bueno, analicemos esta vía y veamos de ququé manera en realidad influye en la biología, en la oncogénesis y en la biología de los tumores mamarios, y
podamos emplearla como una herramienta para el manejo de las pacientes. Un primer dato que surge en ese análisis un poco más a profundidad de estas mutaciones es que vemos acá abajo en diferentes colores: azul luminal A, rosa luminal B, rosa mexicano ER2 o rojo basal like, la serie de tumores secuenciados en nuestros grupos que ya comentaba, y vemos cómo la mayor parte de las mutaciones en PI3K caen en el grupo de los tumores luminales y particularmente los luminales A como un grupo importante. Un segundo grupo con frecuencia también importante es el grupo de ER2, ¿de acuerdo? Y esto empieza a delinear pues una relación entre sus tipos moleculares y la importancia de la vía. Hablando un poquito de la biología de esta proteína, es una proteína que interactúa con las porciones citoplásmicas de receptores en la membrana para estimular vías proliferativas, particularmente la vía del Hun, y está formada por dos subunidades catalíticas. Esto tiene importancia porque, como veremos un poco más adelante, es una vía muy compleja y eso es parte de lo que ha presentado retos importantes para trasladar esta información a la aplicación clínica en diferentes contextos, de tal manera que, bueno, vale la pena decir que tiene dos subunidades, una catalítica y una regulatoria. De la catalítica hay tres isoformas que pueden presentarse en la proteína, codificadas por estos tres genes, PI3K, CA, CB y CD. Y la regulatoria también hay tres genes que codifican esta subunidad. Las principales mutaciones observadas, y la mayor parte de las que mostré en las diapositivas previas, caen en dos exones, el exón 9 y el exón 20, y corresponden a estas mutaciones por un cambio de una base nitrogenada, lo que hace un cambio, a fin de cuentas, en la codificación de aminoácidos y por consiguiente le dan actividad constitutiva a esta proteína. Parte de otros de los genes que ya comentaba en la diapositiva previa y que tienen importancia en la regulación de esta vía y que en su análisis se han encontrado datos paralelos que apuntan a que pueden ser potenciales marcadores de importancia clínica, está PTEN. En este caso, la pérdida de su expresión, y esta se ha evidenciado por cuestiones de ser fácil hacer esto por inmunohistoquímica, es parte de las alteraciones de esta vía que PTEN actúa como un regulador negativo de la vía, de tal manera que la pérdida de su expresión potencia la actividad de la vía, al igual que lo hacen las mutaciones, que ya como comenté, hacen que tenga actividad constitutiva y haya transmisión de señales sin necesidad de que haya estimulación de los receptores de membrana de señales proliferativas. Aterrizándolo ya, y no pretendo agotar el tema, presento únicamente puntos muy específicos a diferentes niveles del impacto de la actividad de esta vía en carcinoma de mama. Particularmente se ha visto que tiene relación con el desarrollo de resistencia a tratamiento con las dos principales herramientas basadas en marcadores moleculares, que son hormonoterapia y tratamientos contra ER2. De tal manera que, abordando primero el tratamiento con hormonoterapia, pues bueno, está implicada esta vía en el desarrollo de resistencia a terapia hormonal con inhibidores de aromatasa. Y como decía, señalo puntos clave. Inicialmente en líneas celulares se vio que la mutación de P3K en líneas celulares daba una mayor respuesta cuando se inhibía la estimulación estrogénica con inhibidores de aromatasa en esas células en cultivo. Posteriormente se vio que con el tratamiento endocrino adyuvante se observaba un incremento en la expresión de algunos otros elementos de la vía que no había yo comentado todavía, pero uno de ellos importante de señalar aquí es mTOR. Finalmente, esta proteína es clave en la vía, particularmente porque había ya disponibles, y a raíz de este tipo de descubrimientos se han potenciado el desarrollo de muchos inhibidores precisamente de este elemento de la vía, buscando disminuir la actividad de la vía y tener un efecto terapéutico. Y finalmente, a partir de la determinación de mutaciones, han encontrado firmas genómicas que guardan relación con la activación de la vía, guardan relación con la mutación de PI3K y que tienen valor predictivo para la respuesta en el tratamiento a la adición de everolimus, que es uno de estos inhibidores de mTOR, al tratamiento o a la hormonoterapia convencional en pacientes posmenopáusicas con tumores estrógenos positivos ER2 negativo.
de tal manera que hoy en día existe una indicación muy clara, documentada mediante ensayos clínicos como fue el Bolero 2, y incluida ya en las indicaciones aprobadas por FDA para estos medicamentos. Es un contexto específico, son pacientes con enfermedad avanzada, postmenopáusicas, con receptor estrógenos positivo y HER2 negativo, no así en otros contextos como podría ser enfermedad temprana, en pacientes no postmenopáusicas, de tal manera que, insisto, hay indicaciones específicas, hay nichos en los cuales los datos arrojados por los análisis genómicos ya tienen una aplicación clínica y empieza a acumularse evidencia de la utilidad de inhibidores de este tipo del mTOR, como everolimus, como temsirolimus, en otros escenarios en cáncer de mama. Veremos un par de diapositivas adelante que la razón de que esta aplicación no pueda ser pasar tan rápido a otros escenarios parte en base de la complejidad de la vía de PI3K y la dificultad para contar con marcadores muy bien que se puedan evaluar de manera simple y directa para separar los grupos de pacientes en los cuales pueden administrar este tipo de tratamientos. Este tipo de firmas genómicas han funcionado en este contexto, sin embargo, en otros contextos, en algunos casos dan algunos resultados contradictorios, de ahí que, insisto, no pueda pasarse toda una aplicación clínica directa y parte de ello se explica por la complejidad de la vía que veremos más adelante. No nada más en cáncer de mama, en otros escenarios como carcinoma renal, angiomiolipoma, en la esclerosis tuberosa, tumores neuroendocrinos del páncreas, en donde tiene importancia esta vía, bueno, a partir del conocimiento del atlas de genoma, así en mama como en estos otros escenarios, en estas otras neoplasias, se vio también la importancia de esta vía y finalmente hoy en día son también indicaciones para administrar este tipo de terapia. El otro punto que comentábamos de importancia de la vía aterrizado en la práctica es la resistencia a terapias dirigidas a HER2. En este caso, si ambas alteraciones, tanto las mutaciones en PI3K como en la pérdida de expresión de PTEN, es la manera en la que se ha abordado por lo menos el estudio y la manera de analizar esos potenciales marcadores en conjunto para su aplicación. Y nuevamente puntualizando puntos clave en el desarrollo, bueno, inicialmente igual, en modelos preclínicos, en líneas celulares, se vio que las mutaciones de PI3K predecían la respuesta de inhibidores con mTOR, se vio posteriormente ya en el contexto clínico que en análisis retrospectivos había un menor tiempo libre de sobrevida al administrar tratamiento contra trastuzumab concomitante con la quimioterapia de 4.5 meses en promedio, varía un poco en diferentes estudios, pero hay una reducción libre de sobrevida. Información, insisto, de estudios retrospectivos, no aplicable todavía para un contexto clínico de uso rutinario. Sin embargo, bueno, analizando ya en estadios avanzados, hay también indicios, pues, de que la presencia de mutaciones o pérdida de expresión de HER2 pueden dar un mejor resultado. Bueno, predicen, pues, que haya un mejor resultado en estos pacientes con inhibidores cuando se agrega un inhibidor de mTOR. De tal manera que, insisto, se está acumulando evidencia y seguramente en un futuro cercano podremos, más allá del escenario que ya comenté, estar aplicando este tipo de terapias en otros escenarios en cáncer de mama. Obviamente tiene que llevarse todo el proceso normal de cualquier biomarcador. Estos son grupos pequeños, de retrospectivas, habrá que llevar los estudios clínicos controlados con series mucho más grandes y algunos de estos están en curso. De hecho, regresar ahorita a esta diapositiva, toda una serie de agentes en desarrollo a la par, precisamente en vista de que es una vía muy prometedora. Y como comentaba, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en algunas otras vías en las cuales del receptor hay activación de toda una serie de proteínas en cascada, pero que es muy lineal esta activación, bueno, pues en el caso de PI3K y la vía de mTOR es un circuito sumamente complejo con muchas vías alternas, con otras vías con las que se interrelaciona, incluso, por ejemplo, las vías de factores de proliferación como HER2 pueden interactuar también en esta vía a través de ERK, de tal manera que tiene muchos puntos de escape la vía y eso es lo que ha dificultado la identificación de marcadores que nos permitan definir bien a bien el cómo están ocurriendo estas vías y que tengan la solidez suficiente para pasar, a fin de cuentas, a un contexto clínico ya aplicándose de manera rutinaria.
Como ven, bueno, es solamente uno de los aspectos, probablemente uno de los más importantes y que más promete en el futuro cercano de los aportes de la genómica hacia una medicina personalizada, pero bueno, quería puntualizar para no abundar demasiado en todo lo demás, este aspecto de marcadores que han surgido del análisis genómico del cáncer de mama. Muchas gracias.